Bueno, nos preguntábamos al principio del programa qué debiera hacer la Presidenta de la República frente al vicepresidente Vudú, ¿no? Empujarlo un poco, digamos, al abismo, aislarlo de algún modo o protegerlo. Esta respuesta la sugirió hace unos días con mucha altura la diputada Stolbizer, pero me parece que el escenario cambió sustancialmente entre la semana pasada y esta. Diputada, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Y me resulta que lo que cambió es una forma rara del apoyo, porque me parece que se confirmó que finalmente los billetes de la República Argentina los va a hacer Chicone, ¿no es cierto? Sí, la verdad. O al menos parte, ¿no es cierto? Sí, sí, es una decisión muy complicada en medio de una investigación que afecta de manera tan directa, no solo al vicepresidente de la Nación, sino a la propia empresa. Porque además se habla de Chicone y ya de Chicone queda poco en realidad, y lo que hay es un 70% de lo que es esa empresa hoy en manos de un fondo de inversión del que se desconoce el origen de los recursos con que cuenta, quiénes son sus componentes, dónde se ha armado, cuál es su domicilio, la verdad. Y esto es lo que hace muy grave la confirmación de la impresión de los billetes. Sobre todo, hay algo que yo hago mucho hincapié porque me llama la atención, que no se puede tratar el tema como quien manda a imprimir los formularios, quien manda a imprimir el papel con membrete de un ministerio. Estamos hablando de los billetes. De una nación. Claro. Exactamente. Esto tiene que ver, obviamente, con la imagen de la Argentina en el mundo, tiene que ver con muchísimas cosas y es muy serio lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa también Disculpeme, Margarita, sí. Entre los antecedentes de Chicone, que son medio complicados, digamos, figura uno que fue el de duplicar o hacer billetes fuera de lo previsto, digamos, por llamarlo de algún modo, de Bahrein, de un país, digamos, claro. ¿no? Claro. Sí, sí, por eso hay muy malos antecedentes. Un día aparecieron millones de billetes que no correspondían a lo que había pedido Bahrein, ¿no? Que se habían hecho en Chicone. Claro. Muy malos antecedentes de los que se conocen y del resto no hay antecedentes, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que cambió también el escenario en estos días? Y me parece que hay que apuntar esto. ¿Por qué de repente aparece el gobierno que hace unos días atrás parecía que le había soltado la mano? De hecho, un comentario generalizado es que la presidenta, que utiliza siempre en este uso y abuso del micrófono y la cadena para defender cuánto funcionario haya sido atacado, ella sale permanentemente y no lo había hecho nunca, no lo ha hecho nunca con el vicepresidente. Sin embargo, ahora parece que hay una orden explícita de la presidenta para protegerlo. Yo creo que lo que ha cambiado es el avance de la investigación judicial, la ampliación de esa investigación judicial y el riesgo de que Vudú se lleve puesto a más de uno. Porque aquí... ¿Por qué? Bueno, es que aquí se ha hecho demasiado hincapié, a mi juicio, en la búsqueda de relaciones interpersonales. Si tenía una novia, si tenía un amigo, si se veían, si salían juntos. Sí, el testaferro, si no el testaferro, sí. Claro. Y la verdad me parece que hay una relación mucho más complicada y más explícita en lo que fue la preparación de este negocio en el 2010 entre funcionarios públicos puestos en lugares estratégicos que terminan siendo como partícipes necesarios para que se pueda consumar ese episodio, todos puestos ahí por el entonces ministro de Economía. Y eso es lo que conforma a mí, o por lo menos me da la impresión que debería llevar a la investigación de un delito mucho más grave que no figura todavía hoy como objetivo de la investigación, que es el de la asociación ilícita. Pero como ya el fiscal, el juez ha ordenado, a pedido del fiscal, una cantidad de allanamientos que creo que están muy bien dirigidos porque saben lo que van a buscar en esos lugares. Y en esos lugares lo que va surgiendo son estos elementos que empiezan a comprometer a otros. Y eso es lo que agrava la situación, lo que dice, no, hay que protegerlo, porque ahora si no lo protegemos, esto no sabemos dónde termina. Usted había planteado en algunos reportajes la semana anterior, inclusive uno de ellos conmigo en la radio, la idea de que había como que liberar a la Presidenta de la República de la responsabilidad de haberlo designado a Vudú. ¿Qué quería decir esa idea exactamente? Y un poco es frente a esta pregunta de qué debería hacer. Yo creo que ni siquiera hay que exigírselo a la presidenta. Primero que me parece que más de uno debería estar diciéndole a Vudú que es él quien tiene que tomar una decisión para liberarla a ella. Pero además a esta altura nadie tiene duda, absolutamente nadie, ni siquiera del círculo más cercano a la presidenta, que fue un error haber puesto a Vudú en ese cargo. Ahora, esto es lo que hace también tan grave el episodio, porque Vudú como vicepresidente
no es un cargo al que accede ni por méritos ni carrera política propia, ni por una decisión de la convención de su partido. Es una decisión ultrapersonal de la presidenta de la Nación, que hoy ya todos reconocen que se equivocó con esa decisión. Ahora, creo que el pueblo argentino en su conjunto le va a perdonar mucho más fácil haberse equivocado en esa designación que seguir sosteniéndolo. Entonces, ahí acá es donde yo digo... Pero ¿tiene la presidenta algún formato, digamos, hasta legal inclusive para... No, por eso digo, no es ella. Para mí no es algo que debería hacer la presidenta. Yo creo que él debería mínimamente presentar un pedido de licencia. Ahora, también creo que en la medida en que la causa judicial avanza, los que a veces dicen casi ingenuamente que se presente y se someta a la justicia, creo que puede terminar preso también, ¿no? Ahora le planteo la causa judicial, pero le vuelvo al razonamiento anterior. Esta idea suya, digamos, respecto de que el presidente, bueno, que la ciudadana libere, que así puede sacarse el tema encima y no aplicarle, digamos, el costo político de la decisión, digamos, me parece que cambió con la decisión del domingo anunciada por el presidente del Banco Central de que los billetes se van a hacer en Chicone, ¿no es cierto? Sí. Ella lo dice, bueno, de una manera un poco elíptica, digamos. Dice, bueno, le vamos a alquilar las máquinas, digamos, a Chicone, que es la única compañía privada que puede imprimir billetes, además de la Casa de la Moneda, digamos. Me parece que este dato cambia radicalmente la situación, ¿no? Sí, pero responde un poco a esa necesidad de cubrir a alguien que en realidad los termina descubriendo a todos. Me parece que la razón es esa, es decir, bueno, nosotros insistimos con esto, pues si empezamos a dar marcha atrás estamos reconociendo y ahí es donde lo dejamos al descubierto, ¿no? ¿Cómo está la cuestión a nivel judicial? Hay un juez Rafecas, un fiscal Rívolo, y el dato que se me ocurre introducirle ahora es que el jefe de gabinete, el joven Abal Medina, dijo hace días que esto termina como el tema Skanska, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que es una vergüenza eso, ¿no? Porque en realidad en el caso de Skanska había demasiados elementos también, pero termina siendo una causa como tantas otras en la Argentina que termina garantizando a través de una decisión judicial la impunidad de los corruptos. No es el único caso, yo creo que lamentablemente, y esto es lo que genera tanto desaliento en la sociedad, una multiplicidad de causas judiciales, todas las investigaciones de enriquecimiento patrimonial, desde el propio enriquecimiento del matrimonio Kirchner hasta tantísimos funcionarios. Todavía no sabemos si Jaime va a terminar con alguna condena o sanción judicial, la verdad. La causa, a mi juicio, tal vez de lo más escandaloso que ha sido la causa de la construcción de viviendas a cargo de las Madres de Plaza de Mayo y su negocio entre De Vido, López y Joclender, la verdad. ¿Y qué es lo que la gente siente en realidad? Porque hoy lo más grave no es solo la corrupción, lo más grave es la impunidad que tienen los corruptos. Entonces, que el jefe de gabinete tan suelto de cuerpo diga esto va a terminar siendo como Skanska, me parece realmente muy, pero muy grave. ¿Usted cree que el juez Rafecas y el fiscal Rívolo están haciendo su trabajo de modo correcto, por llamarlo de alguna manera? Entiendo que hay un trabajo correcto, por lo menos la valoración que nosotros tenemos de la investigación judicial es buena, creo que se han tomado las medidas correctas, los allanamientos han sido oportunos y me parece que se conduce la investigación en el sentido en el que tiene que estar. Ahora, hay que tratar de no obstruir la marcha de esa investigación. A mí no me pareció acertado el pedido del juicio político en el Congreso, aún con el convencimiento que tengo de todo lo que hay atrás. Yo siento que uno tiene que dejar que la justicia sea la que pueda con libertad investigar, porque a veces hasta siento muchas veces el prejuicio de las propias cosas que declaro o que opino. En realidad, porque me parece que uno tiene que dejar que la investigación judicial se oriente positivamente. Nosotros fuimos a ver al fiscal con una serie de inquietudes y él las receptó, creo que positivamente, y por lo menos de lo que nosotros venimos viendo que se está haciendo, creemos que hay una buena investigación. Además hay antecedentes del fiscal que nos permiten por lo menos darle una cuota de garantía de confianza. Claro. Bueno, independientemente, vamos hasta inclusive en beneficio del debate a excluir al vicepresidente Vudú de la cuestión Chicone por un segundo, digamos, ¿no? Darle la impresión de billetes a Chicone Calcográfica en este estado de cosas, siendo que... Es gravísimo. No sé, el presidente del fondo era una especie de un jubilado que encontraron, no sé qué, en Lanús, que los socios son monotributistas clase B, digamos.
que tienen todos domicilios en paraísos fiscales, que el gobierno argentino ha declarado a nivel mundial que combate de modo no sé cuánta cosa, digamos, y esa compañía cuyos dueños son desconocidos, digamos, va a fabricar los billetes de esta nación, digamos. Claro, no. ¿Usted se imagina este debate, por ejemplo, en, no sé, en Francia, por ejemplo? No existe. En Estados Unidos. Esto no existe en ningún otro Una cosa lugar. de loco, ¿no? Por supuesto que es gravísimo. Claro. Por eso decía, más del 70% del capital accionario está representado por una empresa de la que no se conoce nada. Lo que se conoce es que fue constituida con un capital de 30.000 pesos, claro, y le han dado un negocio de muchos millones, pero encima un negocio de alto riesgo, claro, por el tipo de impresión que, obvio, claro, que van a hacer. En el medio, y esto forma parte también de la investigación, no de la que afecta directamente al vicepresidente, sino de la otra, que es la investigación del delito de lavado de dinero, porque cuando uno ve en un país como el nuestro, donde existen tantas restricciones a que una persona vaya y compre $200, sí, cada vez más, sacar plata de un cajero, la verdad, hay un señor que se presentó un día en un banco a hacer un depósito de 570.000 pesos. Hay una empresa que le transfirió para el levantamiento de la quiebra 1.800.000. El mantenimiento de la planta hoy de Chicone, de la ex Chicone, es $1 millón por mes. Entonces, no hay duda que hay que investigar de dónde sale ese dinero. ¿Quién está proveyendo ese dinero hoy para que eso se pueda sostener, la verdad? Y bueno, acá hay otro gran ausente de todo esto, que es el director de la UIF, el funcionario Sbatella. Me parece que es una cosa escandalosa. Por eso, que la Argentina esté cumpliendo con sus compromisos internacionales y persiguiendo el lavado de dinero es una gran mentira. Se sancionaron 2 leyes que son mamarrachos jurídicos, obviamente, que son herramientas utilizadas para la persecución de los que piensan distinto. Me refiero a la ley antiterrorista y a la ley llamada antilavado, que no sirven para nada, porque además el Gafi, cuando estuvo a punto de sancionar a la Argentina, lo que advirtió, entre otras cosas, es que solamente el 10% de los informes que salen de la UIF sirven, son de buena calidad, el resto no sirve para nada. Y lo que hacen, obviamente, es distraer la atención de las grandes operaciones económicas como son estas. Atrás de esta no hay nada, ninguna información, no se hacen cargo. Diputada, una última. Al momento, digamos, al menos hasta octubre del año pasado, la sociedad argentina no estaba ponderando el tema de la corrupción como algo relevante, ¿no es cierto? ¿Usted cree que eso está cambiando o que puede eventualmente cambiar o que puede cambiar como consecuencia de que la economía argentina no está pasando y no va a pasar sin duda por su mejor momento a partir de ahora? Y me resisto un poco a reconocer estas cuestiones, ¿no? Por supuesto que uno tiene esta realidad que es la legitimidad de voto que tiene este gobierno, un gobierno tan severamente sospechado de corrupción. El problema son los valores que la sociedad transmite y pone en el momento en el que vota, cuando parece no importarle. Yo me resisto un poco a eso, sigo creyendo que en la Argentina hay más gente honesta y que quiere tener representantes honestos. Esto sería obviamente de un análisis más importante porque la presidenta saca la cantidad de votos que saca y yo siempre en esto hago la autocrítica que nos toca a quienes debemos conformar una alternativa distinta. No es precisamente por los méritos de su gestión que saca los votos que saca, ¿no? Sin duda. Margarita, muchas gracias por este reportaje. Al contrario.